Anabel, ahora sí nos escuchamos. Buen día y bienvenida, buen viernes. Querida Carmen, qué gusto saludarte. Un abrazo al auditorio. Muchísimas Igualmente, gracias. Anabel, pues del caso Carlos Manso, ¿qué se puede decir en este momento de la mañana con lo que tú puedas tener de información? Mira, Carmen, desde que este hecho terrible ocurrió el 1 de noviembre, me puse inmediatamente a indagar con fuentes de información en el gobierno de México, incluso en el gobierno de Estados Unidos, como qué cosa podía estar detrás de esto. Y me puse, por supuesto, a reconstruir la propia historia contada por Carlos Manso con sus propios testimonios desde 2023 a días antes de su muerte. Y la realidad es que si bien es cierto, Carlos Manso era un peligro para los carteles porque era un hombre que los confrontaba directamente, él mismo hacía operativos, a veces se subía a los helicópteros para él mismo ir tras los narcos, etcétera, etcétera. La realidad es que Carlos Manso, por mucho que hubiera querido hacer contra los carteles, necesitaba el apoyo del gobierno federal, más Guardia Nacional, más ejército para realmente combatirlos en serio. Por desgracia, el gobierno nunca le quiso dar ese apoyo. Por otra parte, tenemos las declaraciones directas de Carlos Manso sobre acusaciones muy fuertes contra Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, a quien desde 2023 acusó de que cualquier cosa que le ocurriera lo hacía responsable a él. Después hizo acusaciones muy fuertes contra otras dos ilustres morenistas ahí en Michoacán, que es Leonel Godoy y Raúl Morón, que fue, recordaremos, el candidato a la gubernatura de Michoacán en 2021 por Morena. Se tuvo que bajar del barco porque el tribunal lo quitó de la boleta, le dijo, tú ya no puedes competir, porque no pudo justificar ni el origen ni el monto de sus gastos de precampaña. Es así como Alfredo Ramírez Bedoya entra al quite y se convierte así, por default, ¿no? Porque no había nadie más en ese momento, en el candidato y luego gobernador de Morena. Entonces hizo Carlos Manso acusaciones muy serias contra estos políticos morenistas. Efectivamente, él mismo ya había hecho público, lo habíamos comentado la semana pasada, había hecho público su interés en ser candidato a la gubernatura en el 2027 y de acuerdo a la información que ha ido recabando, el movimiento del sombrero, como se le conoce a este movimiento independiente creado por Manso en Michoacán, estaba creciendo en diferentes municipios. Bueno, en este contexto es que ocurre su homicidio. Después, la información que yo he recibido, Carmen, y a mí diría yo, lo pongo aquí sobre la mesa como una grandísima suspicacia. Desde la semana pasada pude tener de nueva cuenta información nueva de qué realmente, cuáles eran las líneas de investigación, qué era lo que se estaba indagando sobre esto. La información que me proporcionaron es que pues había líneas de investigación, dijéramos, presuntas involucramiento, pongámoslo de esta manera, del propio gobernador y del fiscal Carlos Torres Piña en el complot para asesinar a Carlos Manso. El gobierno de Estados Unidos desde hace varios meses le ha seguido los pasos al Fresa, a José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Fresa, líder de la familia michoacana. El gobierno de Estados Unidos, me afirmaron categóricamente, tiene los ojos muy puestos en Michoacán. Ya Maridalia, nuestra colega, lo había comentado por el tema del aguacate, por el tema de otros productos de exportación a Estados Unidos, pues el gobierno de Estados Unidos tiene interés muy particular en Michoacán y no estar ayudando a enriquecer a los carteles, permitiendo la exportación de estos productos cuando los productores tienen que pagarle piso a los carteles de la droga y entonces se envenena en realidad esta cadena productiva y comercial. Bueno, esta información me ha sido corroborada, es así, además de otros temas que preocupa a Estados Unidos sobre Michoacán. Y entonces tienen redes, tienen inteligencia, tienen grabaciones satelitales, tienen cosas, elementos que de acuerdo a la información que se me proporcionó la semana pasada, indician, dijéramos, hacia
las autoridades de Michoacán. Y la semana pasada se me informa, Carmen, de parte de una fuente confiable relacionada con el gobierno de México, que Claudia Sheinbaum había dado la orden de que antes del 21 de noviembre, fuera como fuera, tenía que resolverse el caso. Por supuesto, resolverse el caso sin que afecte a Morena y sin que afecte a los políticos y sin indagar, sin hacer líneas de investigación sobre estos políticos que ya había señalado Carlos Manso. Esto me lo dijeron la semana pasada y curiosamente el 19 resulta que ya asunto cerrado casi, ¿no? Capturan a este supuesto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y hacen toda una trama sobre el tema, ¿no? El problema de esta trama que nos ha contado, esta historia que nos ha contado el gobierno federal y el gobierno estatal, es que quien hace la indagatoria es el gobierno de Michoacán. Recordemos que es un caso que muy raramente no pasó a la Fiscalía General de la República. Desde un principio habían dicho que la línea de investigación era criminalidad organizada. ¿Y por qué si es la criminalidad organizada no se la pasaron a la Fiscalía General de la República? Se la quedó el fiscal Carlos Torres Piña, que de acuerdo a esta información que he recabado podría ser uno de los sospechosos. No creo que esta investigación del gobierno federal y del gobierno estatal se sostenga, Carmen, porque tiene un problema gravísimo, que es que quienes podían realmente identificar, este fue el que me mandó, este fue el que me pagó, este fue el que me dijo, pues están muertos, los tres están muertos. Entonces tenemos una línea de investigación que se sostiene con lo que nos digan personajes que deberían de estar investigados. Ni más ni menos, pues, que nos digan. Al final de cuentas, estamos en ese proceso. Ahora, acaban de dar a conocer los avances de la investigación. Se detuvo un personaje. Se habla de que este personaje es uno de los autores intelectuales. Eso es una ventana abierta a no sabemos dónde. Ese es el tema, Carmen. Yo he conversado con familiares de Manso y me dicen, bueno, nosotros no sabemos, la familia de Manso no ha sido notificada punto por punto de los avances de la investigación. Solo se han enterado a través de los medios de comunicación de cómo van estas cosas. Ya la esposa de Carlos Manso, días antes, también había coincidido con la visión que yo había publicado en mi podcast, que había comentado aquí contigo, de que pues cualquier investigación seria tendría que pasar por investigar a los que el propio Manso había señalado pues por cosas graves y preveyendo que alguna cosa le pudiera suceder, que podrían ser los responsables. No digo que en automático, solo porque Carlos Manso tenía sospechas de estas personas, tendría que ser así, pero es una línea elemental. Digo, si la propia víctima ya había anunciado problemas muy graves con lo que él señalaba que era una mafia, una narcopolítica que se hacía en Michoacán, no es posible una resolución del caso sin tocar esa parte, Carmen. Y la propia esposa de Carlos Manso lo ha señalado en diferentes entrevistas. Durante esta semana se tiene que investigar a Raúl Morón, se tiene que investigar a Leonel Godoy, se tiene que investigar incluso al exalcalde, al antecesor de Carlos Manso en el municipio de Uruapan, porque Carlos Manso lo acusó de una serie de corruptelas y de robarse su dinero público, etcétera, etcétera, Carmen. Entonces, llama la atención que por una parte Palacio Nacional arma, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Como si de verdad dependiera solo del reloj de la presidenta, milagrosamente se resuelven las cosas dependiendo de sus órdenes y no sé si de la profundidad de las investigaciones. Así que la información que yo tengo cruzada de fuentes de Estados Unidos y de México es que el tema del homicidio de Carlos Manso, independientemente del gatillero o de la filia criminal del gatillero, esto viene de un poder mucho más arriba y tiene que ver con el poder político marchito de Michoacán, cuyo plan Michoacán además es otra de estas grandes farsas, Carmen, que podríamos aquí platicar largamente, que creo que es importante que la sociedad conozca.
Pues largamente se puede hablar de Michoacán sin la menor duda, pero bueno, se nos acaba el tiempo, Anabel. Lamentablemente seguiremos con el tema, si te parece, en otro momento, pero me gustaría detener ahora la conversación en otro asunto que al final está junto con pegado, porque si oímos a Donald Trump o a la Casa Blanca decir que está pensando Donald Trump en medidas adicionales para combatir al crimen organizado en México, pues nos lleva a esto, nos lleva al tipo de circunstancias de las que estamos hablando. ¿Qué debemos echar a andar la imaginación o qué? ¿De qué está hablando la Casa Blanca? ¿Qué puede venir a partir de decir estamos pensando en medidas adicionales? Bueno, Carmen, pues justamente platicando con estas personas allegadas, dijéramos, al gobierno de Estados Unidos, es parte de lo que yo estuve cuestionando la semana pasada, tratando de saber, bueno, esto es un bluff, está nada más así como es una amenaza, pero que en realidad no llega a ninguna parte, o es algo más serio. Y la información, al menos que se me proporcionó, y lo dejo sobre la mesa como una hipótesis, es que antes de que termine el año, antes de que termine este 2025, habría una incursión mucho más terrestre, dijéramos, en esta territorial del gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Y que esta incursión sería pues un experimento para después territoriales podría... Uy, se nos cortó aquí la comunicación. A ver si podemos reanudar la conexión con Anabel Hernández, que nos está planteando que acorde a sus fuentes y lo que está aquí narrando ella, pues estaría perfilándose algo más amplio, digámoslo así, y esto conectado con lo que dijo ayer la Casa Blanca de que están pensando medidas adicionales para el caso mexicano y combatir el crimen organizado. ¿De qué estamos hablando cuando se oye a la portavoz de la Casa Blanca decir lo que estamos aquí comentando? Y Anabel pues está planteando lo que se cortó en esta conversación. Ojalá que la tengamos para terminar de escuchar su análisis al respecto. Y bueno, pues Anabel, estamos de regreso contigo. ¿Me escuchas? ¿Te escucho? Sí. ¿Me escuchan? Te escucho. Retomemos el hilo si te parece. Gracias. Estabas Gracias. explicando. Entonces lo que comentaba que antes de que acabe el 25, de acuerdo a estas informaciones, habría una incursión territorial antes de que termine el año en Venezuela. Eso podría ser un experimento para otras cuestiones en el 2026. Y de acuerdo a lo que me dicen, efectivamente, como ya otros medios estadounidenses lo habían comentado durante la semana y como la propia vocera de la Casa Blanca lo confirma, es un tema que está sobre el escritorio de Donald Trump como planes para el 2026. Como planes del 2026. Proyectos que no sabemos si se concretarán, por supuesto, pero son 26. Pues estaremos siguiendo de cerca todo esto porque también hemos sabido, por ejemplo, que están pensando hacer mayores inversiones para el tema de los túneles. En el tema de la frontera México-Estados Unidos se ha anunciado una inversión importante de recursos para el tema de los túneles y pues con tecnología tipo escáneres, tipo radares de penetración terrestre y otras cuestiones se está pensando ampliar la acción del gobierno estadounidense en colaboración con la mexicana para el tema de las fronteras, por decir uno de los temas que están ahí en el horizonte. Pero aquí las medidas adicionales dichas de la forma en que se ha dicho y viniendo de otras declaraciones de Donald Trump también de esta semana en donde él dijo pues estaría orgulloso de entrar al territorio mexicano si eso sucede. Pero tuvo que salir Marco Rubio a decir, oiga, no, podemos colaborar con todas estas cosas con el gobierno mexicano si nos lo pide, pero salió a temperar Marco Rubio con las declaraciones de Trump. México ya hay presencia de fuerzas especiales del gobierno de Estados Unidos en México, con la autorización del gobierno mexicano. Aparentemente estas fuerzas especiales hasta este momento están haciendo tareas de entrenamiento para algunas áreas de la Marina, si no me equivoco principalmente, y bueno, ahí están. ¿Cuántos son? No lo sé, sería una buena idea empezar a contarlos, a ver si con estos muchachos algo se puede armar en un momento, no lo sé,
pero sé que ya están presentes. Pues es muy fuerte lo que dices, porque lo que sí se ha remarcado todo el tiempo es que Donald Trump dice: México está dominado por los cárteles, ellos gobiernan, en pocas palabras, lo que ha dicho totalmente, pero al mismo tiempo que dice eso, siempre refuerza su reconocimiento, su aprecio con la presidenta y la colaboración que tiene extraordinaria de México con Estados Unidos. Puede que se refieran a esto. Sí, yo pienso que en realidad el gobierno de Estados Unidos hasta este momento ha podido conseguir muchas cosas. Tantas cosas que cuando borbandea lanchas cercanas al territorio mexicano, como lo habíamos comentado en nuestros programas, estas embarcaciones cargadas aparentemente de droga que pasan por el Pacífico muy cerca del estado de Guerrero, pues tan es la colaboración que la señora Sheinbaum ya no ha dicho nada, ya no ha dicho no estamos de acuerdo, esto es un masacre, estos son homicidios, esto es, ahora sí que como diría López Obrador, un mátalos en caliente, ¿no? Pues ya pareciera que eso ya no, ya ok, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Yo creo que en realidad, y esas serían muchas preguntas que formularle a Claudia, de cómo ha ido cediendo poco a poco, a veces de manera silenciosa, como estas fuerzas especiales de las que estoy hablando, o de manera pública, cuando ya no dicen nada sobre estos bombardeos a naves, supuestamente del narco, muy cercanas, dijéramos, a territorio mexicano, a aguas mexicanas. Pues me parece que ahí la presidenta está doblando las manos, pero es claro el mensaje de Donald Trump de que México vive en lo que hemos comentado, Carmen, pues desde el 2010, desde aquella publicación de los señores del narco, lo hemos comentado cada vez que nos hemos sentado a conversar, cómo hay tantas áreas del gobierno de México, no de ahora, de tantos, diría yo, desde el siglo pasado, contaminadas por el crimen organizado. Y creo que este caso de Michoacán es muy claro, o sea, no hay la menor duda, porque además, por fortuna, eso está documentado. Alfredo Ramírez Bedoya está familiarmente conectado con Carteles Unidos, que a su vez está conectado con la familia Michoacán. Ese es un hecho de la vida. Están los documentos de la Sedena, están las sentencias ya en Estados Unidos en la Corte de Florida. Entonces, cuando Donald Trump dice, además, Carmen, no sé si escuchaste esta frase de él, muy pintoresca, que dice, el gobierno de Estados Unidos sabe ya dónde viven todos los Sí. narcos mexicanos. Y lo dijo aquí como reflexión, por supuesto, un poco irónica. Se referirá al Mencho, se referirá a los Chapitos, se referirá a los Cabrera Sarabia, o se referirá a los narcos que viven en palacios municipales o en palacios estatales, o quién sabe si hasta alguno que otro en Palacio Nacional. Pues no sabemos qué direcciones estaba pensando, diciendo Donald Trump, pero esa fue parte de su declaración. Tenemos las direcciones, conocemos todas sus rutas y demás cuestiones que ya fueron comentadas ampliamente esta semana, porque sí llamó la atención este dicho de Trump respecto a toda la información que tiene sobre el tema. Y lo que decía Jesús Esquivel en esta semana, precisamente analizando la declaración, es, bueno, pues que se la entregue a México, ¿no? Que se la dé a México y en todo caso que también nos diga si tiene las direcciones de los narcos allá, que también es una pregunta. Pero bueno, Anabel, seguiremos hablando con todos estos temas. Te apreciamos muchísimo tu presencia y buen fin de semana.